Benvinguts a Déu en la de Tots, el programa de les esglésies evangèliques de la Comunitat Valenciana. Molts dels nostres germans i germanes han passat per el Covid-19. Alguns ens han deixat i ens dol el cor. Altres han superat la malaltia. En qualsevol cas, no sempre hi ha respostes fàcils. Hem de deixar a un costat el triomfalisme i acompanyar a la gent en el seu dolor, recordant que està bé no estar bé. Avui parlem amb José Pablo Sánchez, director del programa Buenas Noticias a Televisió Espanyola, i ens comparteix la seva experiència durant la malaltia. Hola, José Pablo, espero que estigues bé. Quins temors has tingut durant la malaltia? Cuando estás en el hospital con el oxígeno puesto, te sientes débil, el cuerpo no está respondiendo, la respiración te falla, tienes fiebre, estás con un compañero que está igual que tú o peor. Miedo principalmente a morir, ¿no? Sobre todo cuando ves los telediarios y ves que tanta gente está falleciendo. Entonces realmente te planteas si ha llegado también tu hora y sobre todo los días que peor estaba. De modo que dentro de lo que es ese entorno que no te lo esperas, era la primera vez en mi vida que yo estaba en un hospital ingresado, pues el mayor temor era que hubiese llegado el momento del final de mi carrera. I quin lloc ha ocupat la teua fe en Jesús en tot aquest procés? La fe en Jesús ha sido totalmente clave, porque precisamente ante la posibilidad de que tuviera que dejar esta vida, pues es mi fe en Jesús lo que me fortalecía. Es decir, yo me agarré a los salmos, entré a la palabra de Dios, recordé las palabras que estaban ahí, pues Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestro pastor cuando estamos en valle de sombra de muerte, Él está a nuestro lado. Y todas esas palabras que encontraba en los salmos, leía y releía los salmos, al meditar en ellos, producían un efecto de regeneración y de confrontación de mis temores, ¿no? También las propias promesas de Jesús, ¿no? Él dijo, pues que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento, de modo que yo volvía a meditar en esas promesas y buscaba esas promesas y me alimentaba y alentaba mi alma con esas promesas, de modo que la fe realmente fue lo que me ayudó a confrontar esos temores que hablábamos antes. Hi ha hagut algun aprenentatge que pugues compartir amb la gent que has tingut durant aquest temps de malaltia? Lo cierto es que cuando tienes todo el día para no hacer nada, más que leer y reflexionar y meditar, lo que he redescubierto, porque no era nada nuevo, es que cuanto más tiempo te acercas al Señor, más sientes en tu corazón también su cercanía, ¿no? La frase aquella del Antiguo Testamento, buscadme y viviréis, pues es una especie de proporcionalidad, más te enfocas en el Señor, más sientes su cercanía y su presencia. Y algo también muy interesante que he podido sentir ha sido el poder regenerador de la alabanza con lágrimas. No sé qué me pasaba, que cada vez que oía una alabanza en YouTube me ponía a llorar. Yo no sé por qué. Ahí estaba yo con mi música y adorando a Dios y llorando en la cama del hospital, pero a la vez eso producía un efecto en mi corazón, ¿no? Y me regeneraba, ¿no? Tal vez no he tenido tanto tiempo como para poder vivir esa experiencia con esa intensidad, pero yo creo que fue algo que el Señor me dio para cuidarme en el tiempo que estaba ahí. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gozo. Bueno, tu eres presentador d'un programa de televisió, nosaltres estem en aquest projecte començant i ens agradaria saber quin és el major repte que tens com a presentador. Bueno, llevo ya 25 años presentando Buenas Noticias Televisión en la 2 de Televisión Española. La verdad es que siempre ha sido un reto ser relevante, decir y dar un mensaje que conecte con las necesidades actuales de la sociedad y que sobre todo despierte la curiosidad, despierte la atención y atraiga hacia Jesucristo, ¿no? No hacia mí, ni siquiera hacia el programa, y eso que trabajamos duro para que sea un programa divertido, interesante, actual, ¿no? Pero como hacéis vosotros, ¿no? Que os quiero felicitar, creo que estáis haciendo un buen programa, pero sobre todo el mayor reto cuando te pones a preparar lo que vas a decir, pues lo preparo siempre en oración pidiendo que pueda llegar a tener la creatividad que tenía Jesucristo cada vez que se ponía delante de la audiencia y contaba sus parábolas y poder dar una palabra de esperanza, una palabra que realmente genere un cambio, ¿no? Decir algo que sea significativo y relevante para aquellos que me estén viendo. I per acabar, com a última pregunta, què
creus que hem d'aprendre com a societat de tota aquesta circumstància? Pues perdona que te diga que yo soy un poco pesimista. He oído muchas veces ya gente, después de esto, todo el mundo vamos a ser felices, vamos a estar bien. Por la experiencia que tengo, lo que ya he visto a lo largo de mi vida es que el ser humano es muy difícil de que cambie, ¿no? Y como dice ese refrán español, la cabra tira al monte. Cuando acabe todo esto, me parece que en poco tiempo volveremos más o menos a donde estábamos antes. Sí que tengo un sueño, sí que tengo un deseo, sí que me gustaría mucho que los lazos de fraternidad, de camaradería, que se han generado entre los vecinos, nunca antes lo habíamos vivido, pues mi sueño es que eso sea el principio de algo mucho más grande, algo mucho más bueno, ¿no? Y es que podamos fortalecer esas relaciones humanas y a raíz de esta tragedia podamos construir relaciones que realmente sean también significativas y que profundicen en el amor, en la amistad. Moltes gràcies, José Pablo, per el teu temps, per les teues aportacions. Espero que puguem veure'ns el més prompte possible. Moltes gràcies. Hasta otra, que Dios os bendiga. Jesús, en el moment més oscur de la seva vida, va dir: «Senta l'ànima una tristor de mort. Quedeu-vos ací i veleu amb mi». Veiem un Jesús vulnerable, experimentant impotència, tristor. I això ens dona molt de consol perquè Déu sent com nosaltres. Hem de ser conscients del dolor de les altres persones i reconèixer les emocions, validar les emocions dels demés. En una ocasió vaig fer un viatge a Las Vegas i hi havia un cartell en una església que posava «It's okay not to be okay», «Està bé no estar bé». De vegades, enmig del dolor, la gent no necessita paraules boniques o necessita un eslògan o una solució fàcil, simplement que estem amb ells, que ocupem el seu lloc, que empatitzem. Perquè és això mateix el que ens dona la salvació. Jesús va ocupar el nostre lloc. De la mateixa manera, nosaltres hem d'acompanyar als demés, no simplement amb bones paraules, però sí estant amb ells, amb la nostra presència, recordant que it's okay not to be okay. Hola Marcos, ¿cómo estás después de haber pasado el coronavirus? Hola Alex, encantado de estar con vosotros. La verdad que la experiencia del coronavirus ha sido una experiencia en muchos sentidos enriquecedora, no por pasar una enfermedad en sí, sino por lo que uno aprende. Y la verdad que la sensación que tuve cuando me dijeron que estaba de alta y estaba curado fue una sensación doble. Una de felicidad, muy contento, y otra es de un profundo agradecimiento a Dios y a tanta gente que estuvo orando y acompañándome en el proceso. Y bueno, eres pastor a una iglesia, presidente de la Alianza Evangélica Espanyola, col·labores amb moltes organitzacions no governamentals. Quines perspectives tens ara de tot el que feies abans? Sí, las perspectivas cambiaron en un sentido. Hay una perspectiva diferente, por ejemplo, de mi amor a Dios. El cómo Dios cuidó de mi vida durante la enfermedad, de mi familia. Incluso una reflexión que tuve acerca de qué pasaría si me llegase a morir. Y esa convicción de fe de que Dios estaría cuidando de los míos me dio muchísima paz. Entonces, mi perspectiva con respecto al amor y cómo debo amar y volver a ese primer amor que tuve cuando era un joven con 20 años y conocía a Jesucristo, eso es algo muy especial. Lo segundo es el amor al prójimo. Me doy cuenta que vivimos en un mundo donde nuestra fe a Dios tiene que expresarse en el amor al que tenemos más próximo a nosotros, y eso es un cambio absolutamente radical. Y la tercera cosa, con el hecho de que el tiempo breve que estamos aquí en la tierra, la necesidad de reproducirnos en discípulos, en hombres y mujeres que puedan continuar con la labor que hemos empezado y que Dios nos entregó. Excelente. ¿Y hi ha alguna rutina que va a canviar? Han canviat les teues prioritats? Com serà ara el día a día de Marcos Zapata? Sí, hay rutinas. Yo creo que hay dos cosas que he cambiado en cuanto a mis prioridades. He aprendido, digamos, a no invertir tiempo en cosas que pueden hacer otros. Me he desgastado demasiado tiempo en hacer cosas que otros pueden hacer. Y lo pueden hacer muy bien o mejor que yo, ¿verdad? Entonces, la necesidad de definir ahora esas prioridades en las que yo solo, en las que tengo un llamamiento, tengo una especialidad, que puedo aportar algo en el tiempo que tengo, para mí es muy importante en este momento. Y en cuanto a las rutinas, quisiera integrar más tiempo en mi estudio y en el legado de dejar algo escrito, porque finalmente el tiempo pasa y poder dejar un legado de algo escrito es algo muy enriquecedor. Y quisiera también menguar en algunas rutinas que tienen que ver con las urgencias de la gestión pastoral, ¿no? Que a veces parecemos bomberos apagafuegos. Entonces, en eso quisiera menguar y crecer más en un legado que yo pueda dar a la siguiente generació. I què creus que necessita l'Església ara, a les pròximes setmanes, els pròxims mesos?
Bueno, yo creo que la Iglesia para la etapa post-pandemia necesita, por una parte, reevaluar los valores bíblicos, los principios en los cuales ha fundamentado lo que es en sí mismo la Iglesia. La pandemia ha sacado a la luz que hay muchas iglesias cultocéntricas, domingocéntricas, y al acabarse la posibilidad de estarse reuniendo, se han venido abajo. Incluso muchas ahora están haciendo un esfuerzo tremendo de hacer reuniones por internet, hecho con el ánimo de salvarse a sí mismo, cuando el llamamiento de la Iglesia nunca ha sido salvarse a sí misma, sino salvar al mundo. Creo que en cierta manera es un cierto escándalo, ¿no? Ver que la gente está preocupada por no perder el rebaño, cuando lo que hay que luchar es por las ovejas que están perdidas y dispersas. Tenemos que revaluar esas prioridades que yo creo que pasan por esas tres prioridades que yo decía de mí mismo. Es amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Todo aquello que no sirva para esto hay que desecharlo. Y por otra parte, yo creo que hace falta un pueblo entendido los tiempos que estamos viviendo. Entonces, los tiempos que vivimos, tenemos que ser gente entendida, que capten, que sepamos situarnos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay que discernir si es tiempo de sembrar o de cosechar. Cuando uno sabe el tiempo que vive, sabe lo que tiene que hacer. Nadie sabe lo que tiene que hacer si no sabe el tiempo que vive. Por eso Jesús dice, alza los ojos y mira. ¿Dices que faltan 4 meses para la siembra? Pues no. Entonces ya es el momento. Entonces, digamos, esa capacidad de un liderazgo, pero también de todo el pueblo, ser hombres y mujeres que sepamos lo que hacer, ¿para poder qué? Para poder influir al mundo y a nuestras comunidades hacia el Señor. Una última pregunta. Aleshores, quin és el missatge que hem de transmetre al món en aquests dies? Yo creo que el mensaje que tenemos que transmitir al mundo no es nuevo, aunque lo podamos presentar de forma novedosa, pero yo creo que ya ni siquiera de forma novedosa. El mensaje es el de la esperanza, un mensaje que tiene que verse. Yo creo que ha llegado un momento donde la gente tiene que ver cómo nosotros encarnamos a Jesucristo. Ha llegado el momento de una apologética de vidas transformadas y vidas cambiadas. Cómo amamos a nuestra comunidad, cómo somos en nuestros matrimonios, cómo criamos nuestros hijos. La gente tiene que ver nuestro compromiso social, nuestra justicia social. Una vez que la gente ve eso, entonces va a poder escuchar. Entonces yo creo que el mensaje es un mensaje de esperanza, pero no una esperanza, Alex, de esta vana de que dice ahora, no, vamos a ser revista, no te preocupes. No, eso es un engaño. Seguimos predicando que hace falta que la gente se arrepienta, que se vuelva a Dios, que está en una estación perdido, pero hay esperanza. Y puedes ver esa esperanza en el modo de vida que muchos cristianos que están a tu alrededor viven y experimentan su fe. Moltíssimes gràcies, Marcos, per les teues paraules i per el teu temps i molt ànim en tot el que tens que fer. Muchas gracias a vosotros y a toda la audiencia. Som el poble de l'esperança, encara que ara siga difícil veure el fi del camí. Per això, Sara ha versionat la cançó de Leonard Cohen, Aleluia. Ens pareix un bon final enmig de la dificultat. Gràcia i pau. I hear there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? And it goes like this, the fourth, the fifth, the manifold and the measure lift, the baffled king composing strong, but you need a proof. You're so heavy, living on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair.